¿Qué es la profecía? ¿Cómo funciona? Y más importante, ¿cuáles son las diferencias entre cómo el cristianismo y el judaísmo ven el concepto de la profecía? Mi nombre es Dr. Sánchez. Realmente aprecio que ustedes estén aquí conmigo viendo este video. Muchas gracias. Si no lo han hecho, like este video, gusten el video, pongan sus comentarios, sus preguntas. Y si no lo han hecho, por favor, comparten este video con sus familias y con sus amigos. Realmente lo apreciaría bastante. Vamos a hablar sobre este tema. Muchas personas constantemente me están haciendo preguntas que tienen que ver con las profecías. Muchas personas me mandan los textos de Isaías 53, de Daniel 9 y otros textos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y lo que me están tratando de decir es, mira, esta profecía comprueba esto, esta otra profecía prueba tal y tal, ¿ok? Y muchas veces tengo que explicarles que hay una diferencia en cómo el pueblo judío o el judaísmo ve cierto texto o cierta profecía, y también el cristianismo también lo ve de otra forma. Pero decidí que en este video voy a hablar en general, un poquito más general, cuáles son las diferencias. No todos, pero algunas diferencias en cómo el pueblo judío y el cristianismo ven en general el concepto de una profecía. Ahora, primeramente, lo que sí quiero mencionar es que la palabra para profecía en el hebreo bíblico, es nevuá. Nevuá, quiero compartir con ustedes algunas cosas de mis notas que escribí para este video. Nevuá, que ustedes pueden ir en Google y escribirlo, pero aquí está la palabra nevuá, derive de niv. Y niv representa el concepto de hablar. En inglés es speech, pero es hablar. Porque, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta habla, da ciertos mensajes al pueblo. Muchas veces, y yo también tuve este concepto hace mucho tiempo, que el profeta lo único que hace milagros o predice el futuro, pero eso no es cierto. Hay muchos profetas que no hicieron milagros y no hablaron o no predijeron el futuro. El mensaje o el papel más importante del profeta es que anuncia y proclama las palabras de consolación o de castigo que el pueblo necesita escuchar. Muchas veces Dios mandaba a sus profetas a mencionar ciertos mensajes de castigo o de consolación. Por ejemplo, cuando Dios habla con el profeta Jonás para que hable con los asirios, cuando Dios manda a Isaías a hablar al pueblo de Israel, y Israel dio muchas profecías, pero mezcladas, profecías de consolación, hablando de la era mesiánica, del Mesías, pero también dio mensajes o palabras de proclamación de castigo. Si no cambian, Dios les va a castigar porque no están haciendo su papel, no están haciendo lo que Dios quiere, y así por el estilo, ¿ok? Solo quiero mencionar eso, que es importante saberlo. Es importante que para creer en la Torah o en las escrituras hebreas, uno de los requisitos es de creer en la profecía. Ahora, ¿qué es la profecía? Hay muchas definiciones en qué es la profecía, pero si yo tenía que dar uno básico, es la comunicación supernatural entre Dios y la humanidad. Así de fácil. Ahora, ¿cómo trabaja esto obvio, mi definición de cómo, o mi ejemplo de cómo funciona el concepto de la profecía, eso es limitado hasta cierto punto. Obvio, yo no soy profeta, yo no tengo familia que son profetas. Ya la profecía, la habilidad de profetizar o de recibir profecía se acabó hace mucho tiempo. Los últimos profetas fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, según el judaísmo y las escrituras hebreas. Ahora, ciertas ramas del cristianismo definitivamente todavía hoy día hay personas que pueden profetizar porque han recibido el Espíritu Santo, pero pongamos esa diferencia a un lado. Cualquier religión solamente puede dar una explicación o una definición limitado cómo este proceso de profecía ocurre, ¿ok? La persona que se hacía profeta tenía que mejorar, tenía que tratar de lo mejor que él pudiera en perfeccionar su espiritualidad, su moralidad, su mentalidad y su intelectualidad. Estos son algunos ejemplos, pero tenía que ser un carácter. Ahora, obvio, eso no significa ser perfecto. Según Eclesiastés 7, no hay ningún humano perfecto, pero tenía que tratar y perfeccionarse él mismo hasta el nivel más alto que un humano puede hacer. Y cuando ya la persona o el profeta hacía eso, ahí es cuando ya Dios escogía. Ahora, solamente porque un profeta, hombre o mujer, estaba perfeccionando, ¿significa eso que
ya tenía el derecho de ser profeta? Claro que no, para nada, para nada. Solamente porque uno se estaba mejorando uno mismo en todo eso, eso no significa que después Dios te iba a escoger. Ahora vemos que en las escrituras hebreas, específicamente, hay 48 profetas varones y 7 profetas hembras. Si quieren saber quiénes eran específicamente, pues dejen su comentario aquí abajo. Estos eran los profetas o personas que se estaban perfeccionando hasta el nivel más alto. Y otra vez, eso no significa que tenías el derecho o que Dios te tenía que escoger. Al final del día, Dios siempre escogía y tenía sus razones por qué. ¿Cómo funcionaba esto? Ya digamos que ya la persona trabajó en su mismo, en su intelectualidad, en su corazón, en su espiritualidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, por decirlo así, lo que ocurría es que el profeta, su intelectualidad subía y digamos que en los cielos o en la área metafísico donde está Dios mandaba a algo llamado el intelecto activo. Esta explicación viene de un filósofo judío bien famoso llamado Maimónides, el Rambam. Hay otras definiciones un poquito similares, otras un poquito más diferentes en cómo explicar cómo funcionaba este proceso de las profecías. Entonces, la intelectualidad, la mente del profeta subía y se agachaba y se agarraba, se enganchaba de este intelecto activo que era de Dios, no de Dios directamente, pero indirectamente. Era como un puente. Digamos que aquí está el puente del intelecto activo, ¿verdad? Espere, aquí. Sube la intelectualidad del profeta y se agarra. Y obvio, este es el puente llamado el intelecto activo. Y este puente es donde Dios manda las profecías que después le llegaban a la mente y la intelectualidad y las imágenes y los sonidos de todas estas visiones, de todas estas profecías, y le entraba a las facultades del profeta. El profeta veía estas visiones y estas imágenes, estos sonidos, y dentro de esas imágenes y sonidos que Dios mandaba entre este puente, el intelecto activo, y cuando llegaba a la mente del profeta, también, además de eso, el mensaje de la profecía estaba adentro de esa visión que Dios mandaba. Dios está encima del intelecto activo, manda su mensaje, esta profecía en el puente que es el intelecto activo, y en el otro lado está la intelectualidad, la mentalidad o cualquier otra palabra que quieren decir del profeta, y se conectaba. Y después el profeta podía ver lo que Dios quería. Ahora, el profeta más grande que existió en Israel era Moisés. Vemos que en los libros de Éxodo y Números, Dios está directamente hablando a Moisés. Y Dios le dice directamente a Moisés qué es lo que él quiere. Después del profeta Moisés, vemos que ya los otros profetas que también estaban a niveles altos, no tan alto como Moisés, pero cuando recibían sus mensajes, estas profecías de Dios, adentro estaban el significado, el mensaje, lo que Dios quería, pero el profeta tenía que tratar de conseguirlo y poner estas piezas juntos y después decir la profecía. Pero Moisés era el único profeta que Dios le hablaba directamente y le decía directamente qué es lo que él quería. Ahora que me mencioné todo esto, cómo trabajaba este proceso de las profecías, y otra vez hay muchas otras definiciones que han dado otros filósofos judíos, otros libros judíos, claro, también otros filósofos, teólogos cristianos, que algunos son similares, otros un poquito diferentes. Lo que realmente quiero hablar hoy día son las diferencias sobre cómo el judaísmo y la cristiandad ve las profecías. Vemos que dentro del cristianismo, obvio, el cristianismo acepta las escrituras hebreas como divino y acepta a todos los profetas que eran de Dios y así por el estilo. Pero también el cristianismo acepta las profecías absolutas, las profecías condicionales, pero además de eso también acepta conceptos como cumplimiento parciales o profecías parciales y también revelación progresiva. Ahora, el judaísmo no acepta la revelación progresiva o profecías parciales, pero sí acepta profecías absolutas y también profecías condicionales. Ahora vamos a explicar un poquito de todo esto. ¿Por qué el judaísmo no acepta esto? Hay muchas cosas que decir, pero diré algunas cosas que he aprendido y cuando estaba investigando. Vemos que el judaísmo no acepta, por ejemplo, en el cristianismo hay este concepto de una venida, una segunda venida, ¿verdad? El Mesías vino, hizo la mitad o hizo algunas cosas
pero va a regresar más tarde cuando es el tiempo apropiado y va a terminar todo lo que empezó. Eso es lo que el Mesías va a hacer, o específicamente Jesús, según el cristianismo. Ese concepto se llama la segunda venida, pero cae dentro de los cumplimientos parciales. Hizo la mitad o hizo un porcentaje, pero todavía le falta. Ahora, ese tipo de cosa o ese tipo de teología o enseñanza, ahora yo entiendo por qué el cristianismo piensa de tal forma, porque muchos de los teólogos que vinieron después enseñaron esto, como San Agustín, Justin Martyr y otros que voy a mencionar pronto, pero también el Nuevo Testamento da textos que soportan estas ideas. Pero es bien importante que cuando yo estoy hablando de todo esto, quiero siempre hacer esta diferencia. Si uno va a leer el Nuevo Testamento, no puedes tener tus lentes o solamente perspectivas de las escrituras hebreas y viceversa. Si vas a estudiar las escrituras hebreas, tienes que poner lo que has aprendido del Nuevo Testamento a un lado. Ahora, no estoy diciendo de que no hay ciertos puntos o enseñanzas que son iguales o similares, claro que sí, pero tienen teologías y doctrinas y enseñanzas bien diferentes. Hay muchas diferencias y vamos a seguir averiguando y explicando esto, ¿ok? Primeramente, hay textos como Isaías 55:11, Números capítulo 23, versículo 19, donde dan esta idea de que, por ejemplo, en Números dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Isaías 55:11 dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que quiero y será próspera en aquello para que lo que envíe. Ahora, obvio, cuando lea estos textos, léalo en su contexto. Ahora, solo mencioné estos textos como ejemplos porque quiero que entiendan de que el judaísmo enseña de que las profecías transmitidas por los profetas son perfectas. Ahora, yo no estoy diciendo que el cristianismo o que el cristiano no cree eso tampoco. No, solo déjenme terminar. Que las profecías transmitidas son perfectas porque provienen del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no cambia ni necesita ajustar su plan. También puse un cumplimiento parcial o una revelación progresiva que el cristianismo sí enseña, implica que el mensaje inicial es imperfecto o incompleto o que Dios necesita ajustar, adaptar su plan porque algo cambió. ¿Cómo es eso posible? Porque eso contradice la perfección de Dios. Obvio, si estamos hablando dentro de la teología cristiana y también de judía, Dios es perfecto y Dios sabe todo, y donde Dios está no hay tiempo, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo está pasando ahorita mismo. Entonces, si Dios ya sabe todo, ¿por qué tiene que ajustar su plan? Entonces, si tiene que ajustar su plan o cambiarlo, eso significa que Dios no sabe lo que va a ocurrir o que alguien le puede engañar a Dios. Claramente eso es imposible.